de tu novela, de tu primera novela, aunque hayas escrito otras cosas anteriormente, de Todo Sí, empieza en septiembre. Pero antes de entrar en el sí, libro, Daniel, estudiaste trabajo social y ahora escribes en Infolibre. Si te digo la sí, verdad, encontrar un periodista que no escriba es un poco raro. Yo hace poco hablaba con un compañero tuyo de profesión, aunque de otra área sí. diferente, y él me decía que en cada periodista había un escritor en ciernes. Es decir, que es raro que un periodista no publique o no sienta interés por la literatura. No sé cuál es tu opinión. Claro, yo quizás he seguido el camino inverso. Fíjate, yo a principios de la década pasada publiqué un par de libros de relatos Ujú. y digamos que yo me consideraba más, bueno, más cercano al mundo de la narrativa, de la ficción, que del periodismo, ¿no? Pero supongo que por las circunstancias que vivimos en aquel entonces, la crisis económica, bueno, mi cercanía a la política, ¿no? Que era algo, una parte importante de mi vida, pues bueno, me fui acercando al mundo del análisis político y al final, pues claro, he acabado también desarrollando mi labor profesional ahí, ¿no? Escribiendo pues en el País, en Infolibre, Sí. para la cadena Ser lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que ahora, cuando yo ya tenía asentada la parte del tema informativo político, con mis ensayos y tal y cual, pues bueno, me surgió la oportunidad de publicar con Planeta, volver a la ficción, volver a la novela y la cogí con mucho gusto. Ujú. De todas maneras, tu relación con los libros viene de atrás porque también tuviste una época que fuiste librero. Eso es, eso es. Yo, bueno, pues la historia es relativamente sencilla y a la vez, ¿no? Larga, ¿no? Y bueno, yo era trabajaba de trabajo en trabajo social, ¿no? Y bueno, pero bueno, quise acercarme al mundo de las letras Ujú. y en aquel momento, pues yo sin contactos en este ámbito, sin tal, pues me pareció que la forma más adecuada era metiéndome a trabajar de librero. Ya. Y ahí estuve unos poquitos años, ¿no? Vendiendo los libros de los demás hasta que decidí que era momento de que se vendieran los míos. Y vendiste relatos, vendiste ensayos, pero esta es tu Sí, primera novela, Todo empieza en septiembre, que sí. es un thriller político. ¿Qué le contarías a los lectores cuando están delante de tu libro? ¿Qué pueden encontrar? Pues mira, este es un libro que, bueno, resumiendo lo que es la historia, ¿no? O el inicio de la historia, está protagonizado por un periodista de alrededor de unos 40 años, se llama Jaime Peña, un periodista precario, freelance, ¿no? Que a Mm. pesar de que ha conseguido vivir de su profesión, vive de ella, pero llegando a fin de mes con muchas dificultades, ¿no? Con una vida personal entre andamios, en plena crisis de los 40, decidiendo a dónde va, ¿no? En un momento de mucha indeterminación, a la deriva, ¿no? Pues en estas, digamos que un día le llega un correo electrónico anónimo, con una fotografía donde aparecen 5 personajes muy poderosos, ¿no? Y el correo electrónico le advierte que están tramando algo de importancia y que tiene que investigarlo. Y a partir de ahí, pues se empieza a desarrollar la trama del libro, ¿no? Ujú, ujú. Una novela que habla de conspiración contra la democracia. Se comenta, bueno, cabe la posibilidad de que los resultados electorales sean manipulados, hay personajes oscuros Sí. y poderosos. Uno se para a pensar en estos elementos y mira también los periódicos, en fin, las noticias que a veces nos encontramos y tú dices, bueno, pues tampoco es tan descabellado nada de esto. Nos resulta cercano leerlo, ¿verdad? Claro. Claro. Bueno, yo creo una novela, fíjate, muy apegada a la actualidad. Yo es verdad que cuando empecé a pensar la idea de escribirla fue hace ya casi 2 años. O sea que Ujú. en ese sentido, bueno, pues supongo que determinados acontecimientos y circunstancias del país pues me pusieron en alerta, ¿no? Y lo que hace quizás 2 años no estaba tan claro, y lo que hace 5, si esta novela hubiera aparecido hace 5 o 10 años, pues hubiera sido completamente ficción o nos hubiera parecido algo descabellado. Ahora, por desgracia, lo tenemos como muy patente, muy presente, ¿no? En nuestra sociedad como amenaza, ¿no? Mm. Hemos visto hace relativamente poco tiempo el asalto al Parlamento de Brasil, vimos el asalto al Parlamento de Estados Unidos, y Ujú. bueno, yo quería reflejar en este libro una idea fundamental, ¿no? Que es que la democracia no está garantizada, que no nos podemos echar a dormir y pensar que las libertades se protegen y se defienden solas, Ujú. eh, que hay fuerzas poderosas, Ujú. bueno, pues que operan eh, fuera del escrutinio público, de los focos, digamos, de lo que es a los que podemos llegar al público,
y que pretenden desactivar, retrotraer, involucionar nuestra democracia. Ujú. Con lo cual, pues bueno, el libro es una alerta, es una forma que tengo de decirle a los lectores y a las lectoras que determinadas historias de ficción pues hay que impedir que se acaben llevando a cabo en la realidad. Claro, porque tú pones el foco de atención también pues en la ultraderecha. Has comentado algunos acontecimientos que han ocurrido en el mundo. También nos sorprendieron Sí, muchísimo los resultados en Italia. sí. ¿Qué futuro le espera a España? No sé si uno se debe, debemos de pensarlo, pero que da un poco de miedo. Bueno, fíjate, el libro es un libro que trata acontecimientos históricos del pasado. Mm. No voy a desvelar cuál, pero porque si no me desvelaría partes importantes de la trama, pero trata acontecimientos que ocurrieron en España hace 40 años Sí. y que tienen conexión de una u otra manera con cuestiones que podrían suceder hoy. Ujú. Es un libro que lo que en el fondo nos viene a decir es que hay determinados momentos en los que, bueno, pues estas fuerzas se aprietan, consideran que es su momento y que está bien de vez en cuando conocer partes de nuestro pasado para evitar que se vuelvan a repetir en nuestro presente. Ujú. Fundamentalmente es un libro que nos habla de esa parte del país que piensa que el país es suyo, que es como su cortijo, como su, Ya. en fin, campo de juego, y que ellos tienen la capacidad no de respetar bueno, pues los resultados de unas elecciones, sino precisamente de alterarlos, ¿no? Sí. Esto que evidentemente parece, bueno, pues parecía hace muy poco tiempo, te decía, una posibilidad absolutamente descabellada, hoy toma posibilidad. Mm. Sin embargo, en el libro yo también lo que planteo es precisamente como una persona, ¿no?, que está atravesando un momento vital difícil, que parece que es efectivamente un don nadie, un periodista de cuarta fila, de tal, decide que tiene que enfrentarse a esto, ¿no?, y decide mirar el peligro de frente. Ujú, ujú. Estamos hablando de temas pues serios, ¿no? De unas cuestiones un poquito delicadas, pero no podemos olvidar de que el humor está ahí en este libro. No lo podemos decir a los Sí, lectores que van a encontrar pues prácticamente algo excesivamente serio, sino a pesar de la seriedad sí que está narrado con un cierto humor. efectivamente. Eh, yo sobre todo lo que me parecía es que hay determinados temas. Esto no es un libro grave, no es un libro dramático, no es Sí. un libro pesado ni con unas características, digamos, de tragedia, ¿no? Es Ujú. un libro que pretendía acercarse a este peligro muchas veces, bueno, pues con una sonrisa torcida, con el ánimo de que incluso en los momentos más complicados creo que no nos pueden quitar la sonrisa. Y creo que tenemos también el derecho a reírnos un poco de ellos, a reírnos de la situación, porque yo creo que una de las peores cosas que nos puede suceder es precisamente caer en esta especie de atmósfera sobrecargada y no sé, que sea, digamos, un momento en que no podamos ni bromear entre nosotros, ¿no? Creo Ujú. que España es un país que tiene, en fin, muchas características y algunos problemas y pero tiene algo que a mí me gusta mucho, que es que en general sabemos reírnos de nosotros mismos, y yo quería que eso estuviera presente en el libro. Ujú. El personaje principal es Jaime Peña, que es este periodista que comenta, un periodista, pues, como decimos aquí, de medio pelo, al que le cae encima Sí, una bomba de relojería con ese email, algo que lo puede catapultar a la fama del periodismo y dar el gran campanazo. Lo que no tengo muy claro es hasta qué punto ese email que él recibe, advirtiéndole de sí. una conspiración, es también un regalo envenenado, porque se mete en un jardín que a lo mejor le queda un poco grande. Claro, mira, Jaime es alguien que tiene una vida que, como te decía, ha caído en la deriva. Es Hmm, decir, que no se dirige hacia ninguna parte. hmm, Y yo creo que es una de las peores cosas que le puede ocurrir a alguien, ¿no? Porque tú puedes tener en un momento determinado problemas, pero te puedes enfrentar a ellos. Y Jaime está en ese punto donde ha llegado un momento de su vida en que parece que no anda hacia ningún sitio, ¿no? Lo digo en un momento del libro que él anda, ¿no? Más por perderse que por encontrarse, ¿no? Y que, bueno, cuando le llega esta información que él detecta como muy importante desde un primer momento, es la manera que tiene de activar su vida.
Mm. de, bueno, pues empezar a caminar hacia alguna parte. Y creo que es muy bonito el hecho de que el lector o la lectora, cuando coja a Jaime en la página 1, se va a encontrar luego en la última página con un personaje muy diferente, ¿no? Ya. Creo que es bonito. Este es un libro que yo digo que es un libro de finales y de inicios. Es un libro que comienza con un final, comienza con el final de la anterior vida de Jaime, ¿no? A Jaime le han dejado, no se ha separado y regresa a Madrid y está, bueno, pues afrontando lo que tal y finaliza con un inicio, que es la nueva vida de Jaime, ¿no? Ujú. En cualquier caso, al margen de la personalidad y de la situación personal de Jaime Peña, lo que a él le ocurre quizás sea el sueño de cualquier periodista, ¿no? Que le llegue un bombazo de estas características y que, bueno, que pueda dar una gran exclusiva. Sí, sin duda, sin duda. Él se encuentra, bueno, pues yo fíjate que me gusta mucho el cine de intriga política de los 70, ¿no? Hmm. Me gustan, yo las cito en el libro, ¿no? Películas como Todos los hombres del presidente o Último testigo, ¿no? Donde nos encontramos a actores como Robert Redford o Warren Beatty que encarnan a periodistas en las películas que se tienen que enfrentar pues a grandes noticias, ¿no? Que tienen que desentrañar para poder darlas, ¿no? Jaime desde luego no es Warren Beatty, no es Robert Redford, es un tipo mucho más normal y él se da cuenta de que, joder, de que esto le llega, que le viene grande, ¿no? Entonces en ese momento por suerte tiene aliados. Quizás su principal aliada sin duda alguna sea Irene, que es compañera de profesión y de la cual él, aunque no lo quiera admitir, está terriblemente enamorado, ¿no? Y creo que ahí se abre una nueva línea en el libro, que es la línea de las relaciones personales, del amor, en un momento donde además a Jaime tampoco acaba de entender muy bien cómo funcionan ahora estas cosas, ¿no? Estas relaciones líquidas que no sabes muy bien dónde estás, ¿no? Si eres pareja, si no lo eres, si esto vas a ir para adelante o no. Y esto también me parece, bueno, pues que estaba bien, ¿no? Citarlo en el libro. Cuando un autor escribe una novela y su personaje pues comparte con el propio autor cualidades, profesión, edad, es muy típico preguntar ¿en qué os parecéis? ¿O qué le has ¿Hasta qué prestado? punto, verdad? Y Sí. eso es. Pues mira, yo sobre todo quería, al escribir mi primera novela, sentirme cómodo escribiéndola. Si yo hubiera elegido un personaje o una época, un contexto distantes a los míos, pues bueno, seguramente con grandes dosis de documentación e imaginación, pues el escritor puede enfrentarse a esa tarea. Pero al ser mi primera novela yo quería sentirme sobre todo cómodo, no centrarme en la construcción de la historia y en el y en el estilo de mi novela antes que en tener que construir un mundo que yo desconocía. Entonces por eso me parecía muy muy sencillo el hecho de construir en base a lo que yo conocía, ¿no? Entonces en ese sentido Jaime tiene mucho de mí, eso está claro, pero sobre todo yo creo que tiene mucho de una generación y eso creo que también es muy importante y me gustaría resaltarlo. El hecho de que yo con este libro he querido dar voz a esa generación que ahora mismo pues tiene alrededor de 40 años, años arriba, años abajo, ¿no? Yo creo que prácticamente todo el mundo de los 30 a los 50 se puede sentir identificado, muy fuertemente identificado con el protagonista de este libro, porque somos ese tipo de personas a los que de repente nos pilló el cambio de siglo. El cambio de siglo no ha sido solo el cambio del año 2000 al 2001 o un cambio de fechas. Esto es un proceso mucho más grande, mucho más largo, mucho más profundo, que al final, ahora ya que el siglo XXI ha echado a andar definitivamente, que estamos ya en su tercera década, los que nacimos en el siglo XX empezamos a notar cómo muchas de las cosas en las que nosotros nos educamos, que eran valores muy fuertes, situaciones muy estables, al fin y al cabo éramos la cúspide de todo un siglo, incluso culturalmente. De repente todo eso se ha evaporado muy rápido, de forma muy fugaz, entre sobre todo lo digital, los últimos acontecimientos que han tenido lugar, ha hecho que de repente todo en lo que nosotros creíamos, todo lo que teníamos seguro, haya pasado a un segundo plano muy rápido. Y creo que eso nos ha dejado como fuera de tiempo, fuera de juego muy rápido, ¿no? Y muchas veces, siendo pues relativamente jóvenes todavía, nos encontramos en muchas situaciones en fuera de juego, ¿no? Yo digo que este es un libro para la gente que entendió el siglo XX como el siglo de las revoluciones, los astronautas y el rock and roll, y que de repente se levanta por las mañanas en el año 2021, mira a su alrededor y hay muchas cosas que le han dejado de sonar y que no entiende, ¿no? Este yo creo que es un libro
para esa gente, por ejemplo, que nos dejábamos libros que decíamos, oye, tienes que ver esta película que te va a cambiar la vida, o que nos grabábamos cintas, ¿no? Mira, tienes que oír este disco, que está estupendo y tal. Que éramos los que teníamos confianza en que la cultura iba a decir algo muy fuerte de nosotros, ¿no? Formaba parte de nuestra identidad. Y ahora, sin embargo, nos damos la vuelta para ceder el testigo, para pasar la antorcha, y detrás nuestra no hay nadie. Ya. Es como si todo lo que nos importara a nosotros haya dejado de importar por completo. Bueno, pues eso, el personaje de Jaime lo tiene muy arraigado, ¿no? El sentirse muy desplazado, el sentirse, creo que injustamente, muy fuera de lugar. Entonces esa sensación, creo que no se cuenta, o mucha gente de mi generación no la cuenta, por el miedo a que les llamen antiguos, por el miedo a sentirse aún más desplazados, y yo en el libro quería poner voz a todo esto. Entonces espero, bueno, que el protagonista Jaime no solamente sea un trasunto de quien escribe, sino un trasunto de toda una generación. Claro, un reflejo de una generación que lo ha tenido muy complicado, porque dicen que es la mejor, la más preparada, y sin embargo es la que está más jodida. Sin embargo. Sí. ¿Sabes? Sin duda, bueno, sí. Bueno, hay más otros personajes, porque tú aquí en esta novela combinas o elaboras un cóctel muy muy potente, porque tenemos ministros, hay jueces, hay gente poderosa en televisión, hay empresarios, es decir, encontramos casi lo mejor de cada casa. Eso es. Mira, a mí hay una película que me marcó muchísimo la primera vez que la vi, que es Saló, de Pasolini, Saló, los 120 días de Gomorra, ¿no? Sí. Una película durísima, una película donde hay unos personajes que al fin y al cabo representan los antagonistas, ¿no? Que representan el poder. Entonces yo en mi novela quería coger esta idea, coger a 5 individuos que representen lo que podemos considerar como el poder, ¿no? Ahora, ¿quién aparece? Pues aparece, como bien decías, un exministro, aparece un empresario de la construcción, un especulador, ¿no? Fíjate tú, no hay día que no nos levantemos con una noticia sobre la vivienda, ¿no? Lo caras que están los pisos, tal. Aparece un juez del Tribunal Supremo, encargado de juzgar los casos de corrupción. Aparece una empresaria televisiva, una productora, que es el personaje, yo creo, uno de los personajes más interesantes del libro, porque aparece poco, pero cada vez que aparece su faceta, su tal, es esencial, ¿no? Es alguien que transforma la política del susurro en sentido común, porque ella con sus programas no tiene programas netamente políticos, tiene sobre todo programas de entretenimiento, pero es un entretenimiento que viene cargado fuertemente de ideología y que transforma precisamente estas necesidades ocultas de esas personas, bueno, en consensos a través de esos programas de entretenimiento que poco a poco se van introduciendo en la sociedad sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Y luego, por último, pues hay un personaje que quizás muchos lectores y lectoras les suene, ¿no? Un tipo pues con gorra de cazador, que creo que que escribo en el libro, que de tanto reptar por las cloacas se había adueñado de ellas y tenía cogido por los cojones a cualquiera que tuviera cierto grado de poder en este país. Sí, son personajes que un lector, a poco que rasca un poquillo, puede encontrar, o le puede recordar a alguien de carne y hueso. ¿Verdad? Sí. Eso es. Sí. Por suerte en la novela, pues no solamente tenemos a Jaime y a estos personajes oscuros, también tenemos algunos son honestos, son personas honestas, porque el mundo también está lleno de personas honestas. Has comentado, Irene, hay otras personas más que van a ayudar a Jaime. Sí, me gusta mucho que lo destaques, me gusta mucho porque el libro no es un libro donde Jaime es el protagonista, porque bueno, pues es verdad que las novelas al final con un solo protagonista fuerte pues son más queridas por los lectores, ¿no? Pero yo fíjate que he leído muchos libros de personaje múltiple, de protagonista múltiple. En esta novela yo quería representar también que Jaime no está solo, ¿no? Que le van apareciendo por el camino, que él tiene que seguir un camino pues por diferentes puntos de España, le van apareciendo aliados, ¿no? Por ejemplo, aparece un abogado asturiano de Gijón, Martín Prendes, que es un tipo que en el momento en que Jaime se cruza en su camino le ayuda. Le ayuda porque cree que la misión que ha emprendido Jaime es una misión digna y tiene que estar ahí, ¿no? Y es cuando cito el término conciencia de clase, ¿no? Que digo que es un término que parece absolutamente olvidado, pero que muchos deberíamos poner en práctica porque, bueno, es lo que en el pasado nos salvó precisamente de que este país pues cayera en manos equivocadas. En Madrid es el escenario, pero no va a ser el único, es decir, los personajes, o tú vas a mover a los personajes por diferentes ubicaciones. Pues mira,
sin desvelar mucho de la trama, pues Jaime acaba en lugares tan distantes, ya te digo, como Ávila, como Salamanca, como Gijón, como la zona de La Mancha o como el desierto de los Monegros en fin, en Aragón, ¿no? Bueno, es un libro que tiene muchos trenes. Eso es lo que quiero contar a los lectores. No quiero desvelar mucho más, pero es un libro donde Jaime, como no tiene carnet de conducir porque no sabe conducir, pues se tiene que coger muchos trenes. Es un libro de trenes, es un libro de vías y de raíles, ¿no? Que para mí los trenes representan algo muy bonito. Yo no sé si a los demás les pasa, pero yo cuando hago un viaje, hoy por ejemplo que he hecho un viaje en avión, yo me monto en el avión en un aeropuerto y me bajo en otro y tengo la sensación rara de que no me he movido. Ya. Es como que te metes en una caja y no te enteras muy bien, ¿no? Ya. En coche también me ocurre algo raro, ¿no? Y es que, pero el tren, sin embargo, tiene, no sé, quizás esa faceta romántica del desplazamiento, ¿no? Donde él va además a una velocidad algunas veces, bueno, no estos trenes que no son aves, ¿no? Que todavía hay trenes de media distancia que coges y vas viendo el paisaje y tal. Y entonces quería representar también que este libro es un libro que habla sobre viajes físicos, viajes terrestres, ¿no? Pero también viajes personales, viajes emocionales, viajes que hacemos para encontrar precisamente ese rumbo que hemos perdido. Cuando yo tengo en las manos un libro como este, como Todo empieza en septiembre, donde podemos encontrar pues intrigas políticas, no puedo evitar nunca hacerme la misma pregunta: ¿hasta qué punto vivimos más engañados de lo que creemos? O dicho de otro modo, ¿vivimos totalmente engañados? Pues mira, yo creo, fíjate, que nos enteramos de casi todo. Eso es algo que cuando yo lo digo la gente se sorprende, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo en que nos enteramos de casi todo lo que sucede. Yo trabajo en información, y te puedo asegurar que gran parte de lo que pasa, de cosas importantes, nos enteramos. Hay cosas evidentemente que no, pero son las menos. Lo que quiero decir con esto es que hay que casi todo está a nuestro alcance y que casi todo está a nuestra vista, pero tenemos que aprender a mirar. Y creo que eso es precisamente lo que se nos ha olvidado, aprender a mirar. Es decir, que en España, por ejemplo, los pisos valgan carísimos no es ninguna conspiración rara. Es fundamentalmente que los fondos de especulación norteamericanos entraron hace 10 años en nuestro mercado inmobiliario y han comprado y ahora están especulando con ello. Y han agravado aún más la situación del problema de la vivienda. El problema es que la mayoría de gente no lo sabe. Y entonces, por tanto, le parece que las cosas suceden y no encuentra ni los protagonistas ni las razones. Entonces todo le parece oscuro y difuso, pero eso no es ningún secreto, eso está ahí. Lo que pasa es que hay que saber mirar, hay que saber informarse. Ahora, yo lo que sí digo es que hay conspiraciones, y son conspiraciones bien ciertas. Una conspiración es fundamentalmente que un grupo de poder opera fuera del escrutinio público, fuera de los focos de la información, para lograr unos fines provechosos en su beneficio, manipulando probablemente pues el sistema político económico de una forma a menudo ilegal. Las conspiraciones existen. Lo que pasa es que en el libro yo también hablo de las conspiranoias, que son esas amenazas de carácter absolutamente fantasioso, desaforado y absurdo que de repente mucha gente conoce y que le preocupan muchísimo y surgen precisamente a la par que las conspiraciones. Entonces yo planteo entre ambos fenómenos, entre el fenómeno de la conspiración y la conspiranoia, planteo que hay una unión. Da la sensación de que cuando precisamente estos grupos de poder aprietan, surgen amenazas totalmente fantasiosas pues para desviar el foco de atención, ¿no? Claro. Es raro que en este país hace muy poquito tiempo de repente tuviéramos conciudadanos pensando que nos estaban metiendo chips en las vacunas. Es decir, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Es cierto, tienes toda la razón. Sí que es curioso ese pues eso que surge, ¿no? Cuando algo intentamos ocultarlo, siempre sale algo que tapa lo que quieren ocultar. O sea, en fin, que es así. Eso es. Quiero terminar, Daniel, por el principio, por decirlo de alguna manera, porque esta novela se titula Todo empieza en septiembre. A mí me parece un título nostálgico. No sé si puedes contar exactamente qué relación tiene el título con lo que encontramos dentro. Pues mira, el título es el título del correo, es el título del mensaje del correo electrónico que recibe Jaime. Jaime, a principios de septiembre del año 2019, recibe un correo electrónico en el que el motivo del mensaje es Todo empieza en septiembre. Jaime vuelve a Madrid
un año antes, en septiembre del 2018. Y bueno, el libro, fíjate que finaliza, bueno, pues también en un final, en un septiembre, pero del año ya 2021, ¿no? Para mí septiembre es que es un mes muy particular, porque es donde creo que realmente comienzan las cosas. El año empieza en septiembre. Fíjate que el calendario republicano revolucionario de Francia, ¿no? Cuando que lo remozaron por completo, empezaba en septiembre, ¿no? Sí. Tiene mucho sentido, en septiembre empezaban muchas cosas, ¿no? Y a mí quería de una u otra manera, como te comentaba, este es un libro de finales pero de inicios. Entonces yo quería sobre todo dar a entender que por mucho que pensemos que nuestra vida está detenida, por mucho que pensemos que nuestra vida está acabada y que, bueno, pues ya no tenemos nada más que pintar, que siempre hay un motivo para elegir la aventura, para mirarles a los ojos de frente y para comenzar a andar, ¿no? Entonces yo, fíjate que creo que este es un libro que sobre todo es un libro esperanzado. Que la gente cuando lo lea y lo acabe se va a encontrar con, bueno, pues ganas de andar, ganas de coger trenes y ganas de caminar. Muy bien. Daniel, no te quiero robar más tiempo, te agradezco Nada. mucho que me hayas atendido y nada, pues Sí. qué suerte Muchas con gracias este a ti. libro. A ti. Muy bien. Un saludo, chao. Muy bien. Marisa, adiós, un saludo.